Muy buenos días. Los discípulos se encontraban en una situación imposible. Sus recursos, 5 panes y 2 peces, son absolutamente insuficientes. Tampoco ellos podían comprar alimentos para todos ellos. Solo les quedaba obedecer las instrucciones del Señor y así lo hacen. La idea principal que esta semana tenemos planteada frente al milagro de la alimentación de los 5.000 es que este milagro es una demostración maravillosa del deseo del Señor de satisfacer la necesidad más profunda del ser humano, el hambre de Dios. Pero también nos recuerda que mientras que la salvación es del Señor y concedida solamente por gracia, Dios todavía cuenta con instrumentos humanos para llevar el Evangelio a las personas. Tengo conmigo aquí el devocional Tu Andar Diario, que ya lleva muchos años editado y que es de muchísima bendición para quienes siguen la lectura diaria de la Biblia y aprovechan los devocionales que se encuentran en él. Y en el capítulo 6, 7 y 8, correspondientes a este día de Juan, dice: cuando Dios quiere hacer algo bueno, Él comienza con una dificultad. Cuando está a punto de hacer algo grande, comienza con una imposibilidad. Esto quiere decir que a pesar de tus circunstancias, eres un candidato para el milagro de hoy. Qué bonito pensamiento. Realmente es lo que nos sucede en muchas situaciones en nuestra vida. Es lo que les pasó a los discípulos. No habían grandes panes ni grandes peces. Seguro que todo era pequeño. Pero si tomas todo eso y lo pones en las manos del Señor, todo cambia. En las manos del Señor lo poco es mucho. A mí me llama la atención en este milagro que podemos pensar en el tamaño de ciertas cosas. Por ejemplo, el tamaño de la multitud. Eran 5.000 varones, sin contar las mujeres y los niños. En nuestro devocional está sugerida la posibilidad de que quizás eran unas 10.000 personas. Y la cuenta de los que estaban surge de que fueron mandados a sentar de 50 en 50. Y en algunos lugares, en otro evangelio dice que también habían grupos de 100, lo cual sin duda alguna facilitó el que pudiesen ser contados por los discípulos. Así que el tamaño de la multitud era verdaderamente impresionante. Por otro lado, el tamaño del muchacho, probablemente un adolescente, un chico de 12 o 13 años que tenía también una pequeña merienda. Y en este sentido también vemos el tamaño de los peces y los panes, que no debieron ser muchos, seguramente eran pequeños, eran lo que un jovencito podía llevar para merendar, y obviamente que aquello era absolutamente insuficiente para satisfacer las demandas de esta situación. Allí había una multitud, 5.000 personas. Pero una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el Señor, aunque miró las multitudes y las vio como ovejas sin pastor, el Señor siempre las miró con una mirada individual, como vidas individuales que debían ser alcanzadas para Cristo. Nuestro Dios amoroso pone más valor en un alma que en las riquezas de toda la tierra. Por eso dirá en Marcos capítulo 8, versículos 35 al 37, ¿qué ganará el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Lo más importante, lo más valioso es un alma, el valor de una persona. Cuán distintas son las matemáticas de Dios. Cuán diferente es la forma en que nosotros valoramos a las personas. Con cuánta liviandad las valoramos. A veces incluso las despreciamos, las menospreciamos. Nos parecen
poca cosa. Tenemos un corazón tan corrompido que en este sentido hacemos acepción de personas y diferenciamos entre unos y otros. Pero no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Él nos considera a todos por igual. Todos somos objeto de su amor. Y dice el apóstol Pablo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, hay miles y miles de millones de personas por las que Cristo murió. Y Él quiere que cada uno sea bendecido, alcanzado por esa obra redentora que Él realizó en la cruz del Calvario. Luego tenemos el mandato que habló. Los discípulos, como hemos ya considerado, le sugieren al Señor que los envíe lejos. Jesús dice que no había que despedirlos. Al contrario, dadles vosotros de comer. Eso es lo que Jesús quiere. Y no solo es el mandato, sino también la misericordia. Él mira a la multitud y se compadece de esas almas perdidas. Ahora, no alimentó él solo a la multitud. Él podía haber tomado la situación y resolverla él solo porque era Dios. Él había alimentado con maná en el desierto durante 40 años a miles de personas, aproximadamente 2 millones de personas que salieron de Egipto y que entraron en el desierto y que luego por causa de su rebeldía no pudieron conquistar ni entrar a la tierra prometida. Dios les condenó a vagar por el desierto mientras aquella generación incrédula era disciplinada y fueron muriendo uno tras otro. Aproximadamente 6.000 entierros, creo recordar, debían celebrarse diariamente para que aquellas 2 millones de personas, bueno, quizá no fueran 2 millones, tal vez menos, pero aquella cantidad de personas que no podían entrar por causa de su rebeldía debían quedar sepultadas en el desierto. Sin embargo, en su misericordia, Dios las alimentaba. Día tras día descendía el maná que ellos se levantaban a recoger y administraban para suplir las necesidades que tenían de los alimentos. Más tarde es Elías. Allí en Primero de Reyes, capítulo 17, está en el arroyo y Dios le manda a acampar allí y envía cuervos que lo alimenten por un año entero. Para Dios no hay nada imposible. Nosotros vemos las cosas desde otras perspectivas. Rápidamente nos ponemos límites, valoramos nuestras capacidades, y muchas veces no nos atrevemos a avanzar en la visión o los desafíos que en el reino de Dios se nos presentan. Pero el Señor podía hacer eso otra vez. Y Él lo hizo realmente y quería usar personas. Y buscó a sus discípulos para que le ayudaran en esa tarea. Dadles vosotros de comer. No escogió ángeles para la tarea. Él podría haberlo hecho sin ninguna duda. Sin embargo, quiso que los discípulos asumieran la responsabilidad. Y una vez que ellos comprendieron la situación, se dieron cuenta de sus limitaciones y presentaron delante del Señor lo único que tenían, el Señor utilizó eso. Y con qué sorpresa aquellos hombres debieron repartirse entre la multitud llevando aquellas canastas de pescado y de pan, para servirles y alimentar a aquella multitud en aquel atardecer. El Señor Jesús más tarde les diría en Juan capítulo 15 y versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Tenemos el llamado de Dios y las credenciales de Dios para ir a un mundo que se pierde. Cuando tenemos todo esto y un poderoso Dios, lo poco se cambia en mucho. Para Él no hay nada imposible. Y me encanta pensar en el Señor
tomando aquellos panes y aquellos pescados y levantando los ojos al cielo, dar gracias al Padre por esa provisión. Tengo apuntado en el cuadernillo de mi devocional diario: el pan y los peces representan mi vida. Y Jesús levanta sus ojos al cielo con esos alimentos en sus manos y da gracias al Padre. ¿Puedes pensar por un momento en Jesús dando gracias al Padre por ti, por tu vida? El título que hemos colocado esta semana en la meditación del domingo fue: Dale a Jesús todo lo que tengas. Y luego imagínale levantando los ojos al Padre y diciéndole: gracias, Señor, por esta dádiva. Cuando tú entregas tu corazón, cuando tú te pones incondicionalmente en las manos del Señor, Él da gracias al Padre por ti. Oh, qué privilegio, qué bendición, cuánto consuelo y cuánto ánimo debe traer a nuestras vidas el saber que Jesús se siente agradecido al Padre por esa dádiva, por esa entrega. En Romanos 12 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quién sabe si en esta mañana habrá alguien que al escuchar este devocional decida entregar su vida incondicionalmente en las manos del Señor? Leía esta mañana con mi esposa otro devocional donde se hablaba de un misionero, Hudson Taylor, que hace más de 100 años o 150 años decidió viajar a la China y poner su vida en las manos del Señor. Años más tarde vuelve a Inglaterra y él le pide 100 misioneros y levanta fondos para enviarles a la China. Y cuando él muere, más de 500 misioneros estaban trabajando, llevando el Evangelio a aquellas tierras tan difíciles. No podemos imaginar lo que Dios puede hacer con el alma más sencilla que se rinde incondicionalmente en las manos del Señor para que Dios haga lo que quiera con él. Está el Señor llamándote, está tocando tu corazón para que te entregues hoy a Él y te rindas incondicionalmente en sus manos. No dudes, ríndete, entrégate a Él, responde a su llamado y escucha las palabras de gratitud de Jesús al Padre por esa vida tuya rendida a los pies de su amor. La oración escrita para hoy es: amado Padre, es posible que el tamaño de la prueba me asuste, o que piense que el tamaño de mis recursos es muy escaso o pequeño. Hoy quiero mirarte a ti, el soberano Dios. Para ti no hay nada imposible. Tú eres el que toma lo poco de mi vida y lo valoras dando gracias a Dios por ello, y lo puedes multiplicar para bendecir a muchos. Señor, confiamos en ti y queremos responderte hoy con fe y dependencia. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana a las 9:30.